Imaginen el esfuerzo cognitivo, el esfuerzo mental que esta persona está haciendo por camuflarse y parecer del todo funcional. Pero han tenido que sufrir mucho en su vida. Han tenido que pelear contra ese contexto que les ha puesto una etiqueta. Eres diferente, eres particular. Si conociéramos esto, entenderíamos y les daríamos espacio. Les ayudaríamos haciendo predecible cada paso del día. La Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS, nos dice que una persona de cada 127 en el mundo está dentro de lo que se conoce como el espectro autista. Un porcentaje importante de esta gran cantidad de población son adultos autistas que nunca han sido diagnosticados o que han sido subdiagnosticados. Muchos de ellos viven con diagnósticos diferentes como TEA, trastorno obsesivo compulsivo, todo posicionista desafiante, y sin embargo entran dentro de lo que conocemos como características de tipo autista. Estas personas han vivido toda su vida entendiendo que hay una barrera invisible que los separa a ellos de las demás personas. Una barrera que no entienden por qué está ahí y tampoco entienden de qué va, pero han intentado sortearla durante toda su vida. Vivir así es agotador, vivir así es frustrante. Imagina despertar en un mundo en el que todas las sensaciones son muy intensas o muy apagadas. Los ruidos parece que nunca se acabaran. Las luces son tan brillantes que te agobian y te agotan. Las emociones son tan intensas que te abruman. No sabes de dónde vienen o respuesta a qué estímulos están presentando. Las relaciones sociales simplemente están en un lenguaje que no has logrado decodificar y has vivido así toda tu vida. Te han llamado raro, extraño, difícil, emocionalmente sensible, conflictivo, en fin, te han dicho raro. Y sin embargo, tú has peleado toda tu vida por encajar en un mundo y en una sociedad y en un contexto que siempre te ha encontrado particular. Hoy desde la neurociencia vamos a tratar de explicar cómo funciona el cerebro de un autista, porque hasta hace un tiempo entendíamos que el cerebro del autista venía con un déficit cognitivo que le impedía aprender ciertas reglas sociales o le impedía acercarse a los parámetros de normatividad que nosotros tenemos. Actualmente la neurociencia, gracias a todo el desarrollo científico que hemos logrado, nos puede dar una idea de cómo funciona el cerebro de un autista. Ya no es un déficit. Simplemente es una forma diferente de estar conectado. Y la clave está ahí, en cómo se conecta el cerebro de una persona autista a diferencia de una persona neurotípica. Para entender eso tenemos que hablar de conectividad. La conectividad es cómo tu cerebro conecta a través de redes neuronales diferentes áreas que funcionan generando patrones o recibiendo estímulos que son procesados del contexto en el que vives y representados en tu cerebro, lo cual va a generar un tipo de conducta que te ayuda a adaptarte a tu medio ambiente. Esa conectividad en un cerebro neurotípico está en equilibrio. El cerebro neurotípico recibe estímulos, los procesa en equilibrio y da una respuesta que genera una conducta. En el cerebro de una persona con autismo, esta conectividad está alterada. Puede haber lugares que tienen una hiperconectividad y otras áreas que tienen una hipoconectividad. Para que esto sea más claro de entender, vamos a utilizar una analogía. Vamos a usar la analogía de que el cerebro es como una pequeña ciudad. Una ciudad de un cerebro neurotípico estaría dividida en pequeños barrios que están cercanos unos de otros y otros barrios que están más alejados. Pero todo está en equilibrio. Toda la información que ingresa, que vamos a poner en el ejemplo como si fueran coches, atraviesan carreteras que les permiten llevar la información de manera simultánea a diferentes áreas. El cerebro procesa esa información y genera una respuesta. Estos barrios en un cerebro neurotípico están conectados de manera equilibrada y regular. Los barrios pequeños tienen carreteras que permiten la fluidez adecuada de los coches que van llevando información, pero tienen carreteras que son como autopistas de alta velocidad que llevan la información casi al mismo tiempo de estos barrios pequeños a otros barrios un poco más alejados que el cerebro procesa y genera de manera adecuada. En el cerebro de una persona con autismo, esta conectividad se da de forma diferente. Y se da de forma diferente por un proceso que se da en el neurodesarrollo. En un video anterior había utilizado una analogía de círculos de colores para explicar cómo esta diferencia se da. Pero al final vamos a tener barrios que están uno cerca del otro y barrios que también están alejados de estos primeros. En el cerebro de un autista puede haber una hiperconectividad en estos barrios que están uno cerca del otro.
¿Qué quiere decir eso? Que hay más carreteras de las que debería. Hay carreteras secundarias, hay carreteras que no van a ningún lugar, hay carreteras que dan muchas vueltas para llegar al lugar que deben llegar. Por lo tanto, la información, a pesar de ingresar de manera adecuada, va a ser procesada de manera muy rápida en algunos modos o muy lenta en otros. Esto va a depender de cuánta conectividad hay en esta área. Sin embargo, tenemos que fijarnos en la hipoconectividad. La hipoconectividad se da de los barrios que están más juntos a otros barrios más alejados. Piensen que esa carretera o esa autopista de alta velocidad en realidad da muchas vueltas o simplemente hay muchos semáforos en el recorrido que hace que la información tarde mucho más en llegar de un lugar al otro. Esto da características clínicas que podemos observar en la persona con autismo. La característica más relevante que podemos ver es que cuando se les presenta información de diferentes vías de ingreso al mismo tiempo, estas personas tardan en procesar más la respuesta que una persona neurotípica. Eso puede llevar a que nosotros pensemos que esta persona con autismo es floja, es inatenta, se apagó, no tiene ganas de trabajar o simplemente no nos está prestando atención. Lo que no sabemos es que este cerebro está tratando de procesar esa información que le llega una muy rápido y otra de manera más lenta. Juntar eso le lleva tiempo y esfuerzo. Esa es una de las partes que tenemos que explicar, la conectividad. A partir de eso podemos desglosar otras características que vienen con el cerebro autista. Por ejemplo, la parte sensorial. Nosotros nos conectamos con el mundo externo a través de nuestros 5 sentidos. Tenemos el sentido del oído, de la vista, del tacto, del olfato y el sentido del gusto. Esto permite que nuestro cerebro se conecte con el exterior, recibe estímulos determinados que nuestro cerebro procesa y nos da una imagen completa. Pero también hay otros sentidos que son internos, que son de nuestro cuerpo. Se llama interocepción o introspección. Estos sentidos de interocepción nos dicen cómo está sintiéndose nuestro cuerpo en determinado momento. Un ejemplo muy simple. Cuando vemos una persona que nos gusta, sentimos mariposas en el estómago. Nuestro cerebro traduce eso con que esta persona me agrada. Las mariposas en el estómago simplemente es vasodilatación a nivel del intestino, pero nuestro cerebro logra hacer una representación de esa situación. Es la parte interna de mi cuerpo que me está diciendo y me está mandando un mensaje para que yo pueda generar una conducta. Eso es sensación. Para eso mi cerebro, que es neurotípico o un cerebro neurotípico, tiene áreas en mi cerebro especializadas para recibir esa información, recibirla con una intensidad que le permita a mi cerebro sobrevivir. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nosotros no vemos más colores? ¿O por qué nosotros no podemos ver cosas diminutas? ¿Por qué no tenemos una capacidad como un águila o un oído como un perro? ¿Por qué no percibimos mejor en la oscuridad las imágenes? Y es porque nuestro cerebro se autoprotege con la información que él pueda trabajar. Si viéramos cosas muy diminutas como bacterias, hongos, parásitos, no podríamos ni siquiera comer, no podríamos relacionarnos con las demás personas. Por lo tanto, tenemos un rango en el que nuestros sentidos nos pueden dar una información que nuestro cerebro pueda trabajar con ellos y nos permite un equilibrio que nos permite al mismo tiempo adaptarnos al entorno y a las demás personas. Ahora imaginen tener un cerebro con una hiperconectividad en algunas áreas y por lo tanto un ruido que para las otras personas es normal, ellos lo amplifican o lo perciben amplificado. Tan intenso que puede llegar a producirles angustia, ansiedad e incluso entrar en situaciones de pánico, porque creen que ese sonido puede lesionarles y en ciertos casos se ha visto que logra este sonido hacer que la persona sienta dolor. Imaginen vivir en un mundo en el que todos los sonidos ingresan a su cerebro al mismo tiempo y que ustedes no pueden poner una jerarquía de qué sonido es importante y qué otro no es tan importante o tan relevante. Nuestro cerebro neurotípico puede hacer eso todo el tiempo. Imaginen entrar a un lugar, una sala de reuniones o un transporte público y percibir de manera muy intensa el olor de las demás personas. Sería algo muy difícil de sobrellevar. O piensen que la comida que les ofrecen, su sentido del gusto percibe algunos sabores de manera tan intensa que logra generar una molestia en ustedes. Y por lo tanto, ustedes evitan cierto tipo de comidas y por eso
tienen la etiqueta de que son muy quisquillosos con la comida y la gente no interpreta de manera correcta que es por la sensación incrementada que tú tienes. Hay otra característica, que puede haber hipoconectividad. Si hay hipoconectividad, esta persona puede percibir muy apagado estos estímulos. Y eso se ve en los casos, por ejemplo, de la percepción del dolor o las molestias. Hay personas con autismo adultas que han vivido toda su vida golpeándose, recibiendo golpes, chafándose los dedos con las puertas o con los cajones y que a veces no perciben ni siquiera una leve molestia. Eso nos habla de una hipoconectividad. Eso puede ser peligroso. Pero hay otras características interesantes. No perciben cansancio y tampoco a veces perciben hambre. Entonces pueden estar más de un día sin comer ni tomar agua, porque su cerebro no interpreta de manera adecuada las sensaciones que su cuerpo le está enviando. Eso es el mundo del autismo en las sensaciones y que viven todos los días. Las personas adultas con autismo que han llegado a estas edades no han sido diagnosticadas y no han recibido terapia. Ellas mismas han logrado desarrollar ciertas herramientas que les permiten de alguna manera controlar estos estímulos. Sin embargo, la angustia, el estrés, el esfuerzo que hacen todos los días es agotador. Otra parte de la que podemos hablar, entendiendo la conectividad, también la parte emocional. Muchas personas piensan que los autistas no sienten. En realidad son muy sensibles. En realidad les afecta el contexto. El problema es que como hay esta alteración en la conectividad, mensajes les llegan a destiempo. Entonces, una palabra que tú les digas de manera muy fuerte, ellos pueden interpretarlo como una sensación de amenaza y enfocarse en la palabra y bloquearse. Y algo que les digas que les favorezca o que para ti sea un elogio, para ellos no tiene el peso que debería. Por lo tanto, muchas personas piensan que son personas muy frías, que se retraen, que no se conectan con los demás. Lo que está sucediendo en ese cerebro es que no se están leyendo los mensajes de manera adecuada. Y si no se están leyendo los mensajes de manera adecuada, yo no puedo generar una conducta que sea relevante para ti o que me permita encajar en ese mundo social en el que tú vives. Las emociones es algo muy importante en ellos. Son muy sensibles, como no las pueden regular, a veces las abruman. Les abruman tanto porque no pueden identificar por qué su cuerpo está reaccionando de esa manera. Nos han enseñado que las emociones son innatas y universales. Sin embargo, hay mucha discrepancia en eso en este momento porque hay muchas teorías, y yo soy parte de ese grupo, que dice que las emociones las construimos de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Aprendemos a leer nuestro cuerpo y darle una explicación a lo que nuestro cuerpo nos está enviando como una señal. Si nuestro cuerpo tiene una reacción fisiológica frente a algo, le ponemos un nombre. Identificamos como tristeza, alegría, miedo, pánico, ansiedad. Pero tú lees esa realidad de manera adecuada. La información te llega de manera adecuada. En el mismo tiempo, la procesas de manera adecuada. Una persona con autismo es como si le llegaran mensajes, algunos muy rápido, otros más lento, y no puede integrarlos. Al no poder integrarlos, la respuesta va a salir un poco a destiempo, lo cual va a hacer que piensen que no te están haciendo caso, que no está interesado en darte la respuesta, o simplemente va a reaccionar más tarde de lo que debería. Hay otra parte en esta parte de la conectividad que es muy importante, y es quién maneja esto. Tiene que haber alguien que ponga orden en este cerebro. Tiene que haber alguien que diga, esto se trabaja de esta manera, ahora ingresas tú te callas, ¿vale? Voy a prestar atención a este. Seguiremos este hilo de conversación, parece importante. A ese que manda todo se conoce como funciones ejecutivas. En este momento se está queriendo cambiar el nombre en el mundo por procesos de regulación y otras cosas, pero nos vamos a quedar con funciones ejecutivas. Bien, estas funciones ejecutivas es como el CEO de tu cerebro. Es el que pone en orden y jerarquía los estímulos que están ingresando. En este momento yo estoy hablando con ustedes. Ruido de fondo donde estamos grabando existe. Mi cerebro me dice que lo importante es que mantenga el foco en la cámara, que hable con ustedes, y el ruido que está alrededor yo lo pongo en segundo plano. Mi cerebro me permite concentrarme en un estímulo, seguir un hilo de conversación. Ahora imaginen un cerebro en el que no le es posible poner esta jerarquía. Entonces, estoy hablando con ustedes, pero es tan intenso el ruido que tengo a mi alrededor que mi cerebro no sabe a quién prestar atención. Por lo tanto, en muchas ocasiones no sé qué priorizar. ¿Qué es primero?
cómo debo hacerlo. Y las personas con autismo tardan en planificar cada situación en la que van a vivir. Les gusta saber qué va a pasar por esta misma razón. Si yo sé lo que va a venir después, me siento confiada, me siento tranquila, porque sé qué va a suceder después del paso 1, el paso 2, el paso 3, sé a dónde quiero llegar. Pero si no sé dónde voy a llegar, eso me genera mucha ansiedad, mucho estrés. El resultado, me voy a bloquear. Hay personas con autismo que son muy capaces en diferentes áreas: programación, en datos, análisis de mercado, en muchas cosas. Sin embargo, no pueden preparar un desayuno, no pueden escoger qué ropa se van a poner de manera adecuada para el clima que está haciendo. ¿Por qué? Son muy buenos para percibir detalles en secuencias, son muy buenos para analizar datos, pero se pierden en otras áreas de su vida en la cual tienen que escoger en diferentes puntos para poner una jerarquía y generar cosas que van cambiando con el día a día. Tenía pensado hoy salir con ropa de verano, pero empieza a llover. Voy a cambiar mi ropa por llevar algo de abrigo y algo que me proteja de la lluvia. Pero ese es un cambio. Una persona con autismo no se adapta de manera adecuada a ese cambio. Una parte más importante que las personas con autismo han desarrollado en su día a día es algo que han logrado hacer en todos los años que han vivido. Se llama camuflaje social. El camuflaje social es lo que su nombre dice. Es conductas que ellos han aprendido por repetición y prueba y error de cómo camuflarse en esa sociedad que los llama raros. Es unas características o conductas que ellos tienen que tratan de imitar el momento en el que están, tratan de leer a la persona que está delante suyo y tratar de sonreír porque es necesario que sonría. Si sonrío, no me van a ver extraño, no me van a ver como particular. Tengo que levantar mis cejas cuando hable con alguien, porque eso a esa persona le dice que le estoy prestando atención, pero internamente su mundo está en caos. Su mundo está tan en alerta porque imagínense tener que prestar atención a lo que me están diciendo, que es información auditiva, y la información visual que estoy recibiendo es tan intensa que digo, ese tono de voz está muy alto, ese tono de voz está más plano, parece que estuviera triste, parece que está alegre, pero su cara me dice otra cosa. Estoy percibiendo el color de su cabello, estoy percibiendo cómo levanta las cejas. Esa información que nosotros hacemos de manera intuitiva o que procesamos de manera intuitiva, las personas con autismo o las personas adultas con autismo no la tienen. Por lo tanto, tienen que estar prestando atención a cada uno de los detalles. ¿Para qué? Para generar una conducta que se adapte a esos detalles y ya no estar dentro de ese denominativo de particular, raro, conflictivo o difícil. Para que entendamos todo lo que he explicado y pongamos en contexto, vamos a seguir el día a día de una persona con autismo. Vamos a pensar en cómo es un día en la vida de una persona adulta con autismo. Veamos desde que inicia el día. Cuando despierta, el sol es muy intenso, más intenso que para las personas neurotípicas. El sonido de todos los artefactos que tenemos en casa, licuadora, horno, microondas, son muy intensos para él, no los puede apagar. Tiene que aprender a trabajar con estas sensaciones. Pero estas sensaciones le han enseñado a su cerebro a que permanezca en alerta constante. La amígdala es un área en nuestro cerebro que responde a las amenazas. En un cerebro que ha vivido pendiente de todo lo que le rodea toda su vida, esta amígdala está hiperactiva. El tener una amígdala hiperactiva significa que todo a nuestro alrededor se ve como una posible agresión. Vivimos como estado de alerta todo el tiempo. Sonidos conocidos nos dan un poco de tranquilidad, pero si algo cambia en el ambiente, nos ponemos estresados y nos ponemos en modo de alerta. El desayuno ya es un problema. Muchas personas dicen, repiten todo el tiempo lo que comen. Son personas de hábitos. No es que sea de hábitos, es simplemente que esa receta la conoce y el resultado es algo conocido por él. Sabe que las texturas no le van a ser molestas, sabe que los sabores los va a tolerar. Trabajar sobre una nueva receta, aprender una nueva receta, no es que no pueda, simplemente es agotador. Pensemos ahora que tiene que entrar y escoger la ropa para el día, tomar una ducha, prepararse para la oficina y tiene que pensar en una reunión que se ha establecido en la empresa el día de hoy. Tiene que escoger qué tipo de ropa va a usar. Es agotador, porque tiene que pensar cómo impacta esa ropa en las demás personas. Si lo que se va a poner no la va a hacer ver particularmente especial o diferente, encajar en ese contexto ya le está generando más estrés todavía.
estrés añadido. Sale de su casa y va en transporte público. Imaginen entrar en un lugar donde todo el mundo habla y tú percibes los sonidos de esas personas, de esas voces muy intensas. Al mismo tiempo el ruido de la calle, los olores que hay en esa movilidad pública, la sensación de calor sofocante que tienes y encima sabes que tienes que sonreír. Tienes que prestar atención a lo que dicen las personas, tienes que tratar de controlar tus gestos para que no se te perciba como una persona agresiva o una persona que puede hacer una mueca de disgusto y que todo el mundo va a criticar. Llegas a tu trabajo y tienes todo un día planeado. Sin embargo, la hora de la reunión se ha cambiado. Cuando tu trabajo es estable, tú funcionas de manera adecuada. Tienes muchos procesos que son fortalezas. Puedes identificar errores en patrones que nadie más puede ver. Sin embargo, ese también es un problema. ¿Por qué? Porque si vemos la analogía del bosque, tú puedes ver cada tipo de árbol, identificar una rama que está mal en un árbol, pero no puedes ver el total del bosque. Por lo tanto, te cuesta integrar la información. Sin embargo, si el trabajo es conocido, si lo tienes bien aprendido, eres una persona totalmente funcional. El problema es cuando algo se altera. Imaginen que la reunión de las 10 de la mañana va a pasar a las 4 de la tarde. Ya te han cambiado todos los planes. Tu cerebro, esas funciones ejecutivas, tienen que volver a reprogramar todo lo que tenías que hacer. ¿Qué te está generando eso? Ansiedad, estrés, bloqueo aparentemente. Las personas cuando te dan esa información ven una reacción de ti. Es como si te apagaras. La gente puede interpretar eso como que ya no quieres trabajar, como te ha molestado el trabajo o que simplemente estás aburrido. No es eso. Simplemente tu cerebro está tardando en procesar la información que, como les he dicho, llega a destiempo. Y ahora, sobre esa nueva información, tienes que generar nuevos planes, adecuarte a esos nuevos planes, porque la anticipación te ayuda a calmarte. Llegas a la reunión y te cae más trabajo o te cambian la rutina de la reunión, te genera estrés. Al mismo tiempo has aprendido a camuflarte socialmente. Entiendes que tienes que prestar atención a la persona que te está hablando. Pero ahora imaginen que están mirándome y se pierden en el color de mi cabello, se pierden en mis lentes, se pierden en los gestos que realizo, en el movimiento que hago en mis manos. ¿Cómo pueden prestar atención al mismo tiempo a las palabras que estoy diciendo? Imaginen el esfuerzo cognitivo, el esfuerzo mental que esta persona está haciendo por camuflarse y parecer del todo funcional. Termina la reunión y tienes que volver a tu casa. Es interesante ver lo que va a pasar cuando llegues a tu casa. Te vas a alejar, te vas a encerrar, porque toda la batería social que tenías, toda la batería de energía que has juntado durante la noche, la has perdido en el trabajo. Es tan agotador que las personas adultas con autismo necesitan espacios en los cuales ellos se repliegan, necesitan minutos para aprender a respirar, para aprender a controlar emociones, sensaciones y poner nuevamente su balance a nivel de su cerebro que le permita nuevamente una conexión con otra persona. ¿Qué es lo malo? Les exigimos más de lo que pueden hacer. Pedirle a una persona con autismo en una relación sentimental, por decirte, que intuitivamente entienda lo que tú necesitas o mereces en una relación, si no se lo dices claramente, no lo va a hacer. Lo que llamamos intuitivo nosotros, que es leer la información que nos llega, generar una conducta, es algo muy difícil para ellos. Ellos necesitan saber qué está ocurriendo y que seas más directo en lo que tú quieres que esta persona genere. Cuando se sienten abrumados, se van a replegar. Tú lo vas a interpretar como que ya no le importas o que lo que tú sientes es muy poco para él y simplemente es una persona fría. No es eso. Simplemente se está replegando porque ha llegado al tope de lo que su cerebro podía procesar, en lo que podía trabajar. ¿Qué podemos hacer para trabajar con estas personas o para ayudarles? Primero, tenemos que entenderlas. Entender cómo funciona el cerebro de un autista te va a dar la posibilidad de entenderle a él, de que lo que él está haciendo o sus conductas no necesariamente son reacciones o reactivas a lo que tú has dicho o lo que tú has hecho. Simplemente lo está procesando en más tiempo del que te llevaría a ti. Ayudarles a ellos diciéndoles las cosas de manera más directa, entendiendo que se agotan emocionalmente, entendiendo que las cosas les llegan de una manera tan intensa que pueden abrumarlos y bloquearlos, entendiendo que necesitan tiempos de estar fuera, bien, de replegarse para nuevamente ganar energía y volver a estar contigo. Se puede ayudar mucho a estas personas con autismo y tal vez el paso es empezar con un buen diagnóstico.
Conozco pacientes que han tenido hasta 10 a 12 diagnósticos diferentes y que llegan a una edad muy avanzada y recién entienden que tienen autismo, pero han tenido que sufrir mucho en su vida, han tenido que pelear contra ese contexto que les ha puesto una etiqueta. Eres diferente, eres particular. Si conociéramos esto, entenderíamos y les daríamos espacio. Les ayudaríamos haciendo predecible cada paso del día. Les ayudaríamos respetando los momentos en que ellos tienen que alejarse. Y no es que se están alejando de nosotros, simplemente están recuperando energía.